A ver, amigos, vamos a ir avanzando. Miren ustedes. De hecho, nos ha tocado vivir una situación bastante imprevista. La situación presentada ha conllevado a que de manera intempestiva, en realidad, perdón, a que de manera intempestiva nos enfrentemos a una situación no solamente nacional, sino mundial, que aparece más o menos en el mes de noviembre del año pasado, y ya en diciembre se comienzan a tener noticias ya bastante fuertes de lo que podía venir. Sin embargo, ninguno de los estados o muchos de los estados no tomaron esto con la debida magnitud y anticipación, y esto conllevó a que finalmente recién más o menos hacia mediados o finales de febrero se comience a dar cuenta de la magnitud que esto podía tener a nivel mundial, y estemos finalmente en el mes de marzo, llegamos así a marzo, más o menos al 11 de marzo, cuando la OMS declara una pandemia mundial. Pese a que ya el 11 de marzo se había declarado una pandemia mundial, a la cual obviamente el Perú, de manera inmediata, en esa misma fecha, en concordancia también con las normas que ya existen en el Perú en materia de salubridad pública, declaró un estado de emergencia sanitaria. Pese a eso, diversos países aún no daban todavía a esta situación una cabida adecuada o una atención adecuada, como ustedes habrán escuchado y habrán vivido. Países como Estados Unidos, como México, como Brasil, demoraron bastante en darle una atención a la magnitud que esto finalmente debía tener. En el caso nuestro, desde el 11 de marzo del 2020, que se declara la emergencia sanitaria, comienzan a dictarse una serie de disposiciones, ¿correcto?, en concordancia con este tema. Primero se declara la emergencia sanitaria, posteriormente, ¿puede usted ir avanzando, por favor? Primero se declara la emergencia sanitaria, posteriormente a la emergencia sanitaria, a los pocos días se le dictan disposiciones. La anterior, a los pocos días, el 13 de marzo del 2020, se dictan disposiciones con el objeto de establecer una serie de bienes y servicios que pudiesen ser necesarios para atender la emergencia sanitaria, y se van dictando así en el camino una serie de medidas a ser tomadas en cuenta, desde el tema de prohibición o limitación de ciertos, por ejemplo, vuelos internacionales que venían de países provenientes que provenían de países en donde ya se había incrementado mucho o diseminado mucho esta pandemia, hasta medidas para colegios, para centros laborales, etc. Y llegamos así hasta aquel fin de semana del 14 y 15 de marzo, en donde el presidente de la República nos comunica el día domingo, 15 de marzo, que se iba a declarar una emergencia nacional e inmovilización ciudadana, que a la gran mayoría de nosotros nos tiene en nuestros hogares hasta el día de hoy. Bueno, esta situación que se ha presentado y que estamos viviendo, de hecho, resulta absolutamente inesperada, no previsible, ha conllevado de cara al Estado a tener que adecuar todas sus proyecciones, todos sus presupuestos, todas las metas que se habían fijado, ¿no? Y eso importa, evidentemente, una serie de decisiones que se han ido tomando en el camino. Continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva. ¿Me ayudaría? Bien, en esa línea, correcto, en línea con lo que estamos hablando, esta situación de la declaratoria de emergencia, ¿podría avanzar, por favor? Sí, está cargando. A ver. Ya. Esta declaratoria de emergencia, correcto, ha conllevado una situación real. Esta declaratoria de emergencia nacional ha llevado a la inmovilización ciudadana. Y evidentemente, como consecuencia de la inmovilización ciudadana, correcto, se ha generado una serie de consecuencias también de cara a tema de las contrataciones públicas.
Una anterior, por favor. La número 5. Ok. La siguiente, por favor, ya. No, la anterior. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre esta situación que se ha presentado. Ese alto nivel de incertidumbre no solamente se da respecto de, digamos, la población que será afectada finalmente por esta situación, sino también la duración que esto ha generado. Esta situación ha conllevado todo un redimensionamiento en la actuación del Estado y de su ejecución presupuestal. Ha conllevado que el Estado tenga que dictar políticas de salubridad, en materia de salubridad, un incremento del apoyo asistencial, ¿correcto? Ha conllevado a una serie de normas en cuanto a política laboral, ha conllevado a una serie de disposiciones a efectos de inversión en temas de planes económicos de reactivación y definitivamente ha conllevado también a tener que realizar una serie de adquisiciones o compras públicas de emergencia. Como ustedes saben, la contratación pública involucra un sinnúmero de contratos que están sujetos a diversidad de marcos regulatorios. Sobre todos esos contratos y sobre todo esos marcos regulatorios, de hecho, la situación presentada genera impactos. Pero nos centraremos en nuestra exposición o en nuestra conversación en los siguientes minutos en los principales impactos que se dan en lo que puede significar la adquisición de bienes y servicios y obras dentro de lo que sería el marco general que es la Ley de Contratación con el Estado. En esta línea, básicamente voy a centrarme en 4 grandes áreas de la implicancia que esto puede haber traído. Lo primero es en las nuevas contrataciones que han sido destinadas o que están destinadas a combatir el COVID o paliar de alguna manera sus efectos inmediatos. Lo segundo, vamos a ver qué implicancias tiene esta situación, en los procesos de selección que se encontraban en trámite. En tercer lugar, cuáles son los contratos o qué implicancias tiene esto respecto a los contratos que estaban en ejecución. Y por último, vamos a ver o abordar rápidamente, dentro, digamos, el tiempo limitado que tenemos, las implicancias de esta situación en los arbitrajes que están en trámite por iniciarse. Continuamos, por favor. Vamos al primero, en las nuevas contrataciones destinadas a combatir el COVID o paliar los efectos inmediatos. ¿Qué efectos tiene esta situación presentada? A ver, como ustedes saben, se han autorizado contrataciones directas, o se ha facultado a realizar contrataciones directas por emergencia para adquirir bienes y servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria. Dentro de esa línea, yo me permito conversar o intercambiar con ustedes algunas reflexiones. En primer lugar, habría que tener especial cuidado en los requerimientos, en la definición de los requerimientos. Esto fundamentalmente de cara a los funcionarios públicos, ¿correcto? No solo en cuanto a las especificaciones en sí mismo, sino también en cuanto a la relevancia de la oportunidad de entrega de los bienes o servicios que se puedan adquirir. Ya hemos vivido pruebas de este tema. Por ejemplo, acá tienen ustedes 2 noticias de las tantas que nos salen todos los días, ¿no? En donde, por ejemplo, se nos estaba comentando que el fin de semana pasado, escuchamos, si mal no recuerdo, en Panorama, que el Estado había desechado propuestas de una empresa coreana que había ofrecido la posibilidad de suministrarnos cerca de 500.000 pruebas moleculares y optó por la compra de, digamos, los famosos test rápidos, ¿no? A opinión de Perú Compras, en realidad el problema o la situación se generó porque las pruebas moleculares que se habían ofrecido no cumplían las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos, ¿no? o requeridos. Bueno, es un gran tema, ¿no? Y de hecho seguramente generará toda una investigación, conversación, averiguación posterior. Hemos visto también el tema de los ventiladores mecánicos que se han ido finalmente al hospital de ATE, y existe toda una discusión, más allá de si es que viene el tema viene el tema proveniente del hospital de Tacna o no. Lo que estamos advirtiendo allí es que finalmente hay un proveedor que se comprometió o ganó, digamos, se le adjudicó este contrato, se le contrató, porque supuestamente iba a entregar estos ventiladores funcionando de manera rápida,
y hasta el día de hoy, hace un mes fueron adquiridos y hasta el día de hoy no funcionan porque finalmente le faltan implementos que hasta el día de hoy no los entrega. Evidentemente, ahí hay que tener especial cuidado en la definición de los requerimientos y en cuanto a las especificaciones y en cuanto a las oportunidades de entrega. Pasamos, por favor. El segundo gran tema en este momento es la importancia de la identificación del proveedor. Los funcionarios tienen que tener muchísimo cuidado en estas compras directas. ¿Cómo es que justifican que llegan a tal o cual proveedor que finalmente le puede vender bienes o servicios? Digamos, en principio, para vender bienes y servicios en el Perú, todos, digamos, sabemos que por regla general, digamos, hay que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Y para vender bienes y servicios e lograr su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, no hay gran misterio ni grandes acciones que realizar. Pero la pregunta es, ¿cómo así aparece por ejemplo, empresa de neumáticos que regularmente vendía neumáticos, de repente invitada directamente por la Policía Nacional a que le venda mascarillas o le venda alimentos, más allá de que se haya establecido o se haya señalado que inclusive hay una sobrevaloración en el costo de los alimentos? Definitivamente los funcionarios públicos tienen que tener muchísimo cuidado en este esquema, es decir, cómo identifican a aquellos proveedores o cómo llegan a aquellos proveedores que para ser contratados de manera directa, si estos señores aparentemente nunca se habrían dedicado al rubro en el cual estarían realizando esta operación. El tercer gran tema en esta primera línea, con las compras que se están realizando, tiene que ver con evidentemente, la importancia en la determinación del valor. Es decir, definitivamente las entidades públicas tienen que realizar cierto nivel de estudios para efectos muy rápidos y muy preliminares, pero tiene que saber de qué cosa es lo que están dispuestos a pagar por los bienes que se requieren en ese momento. No escapa a nuestro criterio el hecho que evidentemente los precios de los bienes, fundamentalmente de los bienes y tal vez de algunos servicios, puedan haberse visto afectados por la situación presentada, ¿correcto? Pero hay criterios de razonabilidad y de comparación. Entonces, esto definitivamente es un tema que tiene que ser tocado con pinzas, ¿correcto? Tiene que estar debidamente sustentado y en su momento, ¿correcto? Debidamente también evaluado por parte de quien lo vaya evaluando en el camino. Esto tiene que ver mucho con algo que viene en la siguiente diapositiva. Por favor, ¿podría pasar a la siguiente diapositiva? Dentro de este esquema, que les decía, también nos acordemos que el Estado ha señalado o ha dispuesto, ¿no?, una transferencia de recursos importantes a los gobiernos locales para que procedan a la compra de bienes para la canasta básica a ser distribuidos entre las subvenciones. Se han dictado una serie de pautas o lineamientos para efectos de que los municipios puedan invertir de manera adecuada estos recursos que se les han dado. Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, con noticias como las que están ahí, que se han detectado hasta hace pocos días en más o menos 411 municipios del país no habrían ejecutado presupuesto para compra de canastas de víveres, ¿no? Evidentemente, esta es una situación, digamos, poco ventajosa, ¿no?, y que refleja, digamos, la inacción o una deficiente gestión pública por parte de los responsables en este tema. Continuamos, por favor. Este tipo de compras inmediatas por emergencia que ha facultado el Estado van de la mano, evidentemente, con un tema de control. Hemos sido testigos hace algunas semanas de la aparente, y digo aparente porque finalmente se solucionó, divergencia que existía entre el Ejecutivo y el Congreso en cuanto al rol de la Contraloría General de la República. Finalmente, el Congreso aprobó esta ley 31016 que faculta el control, digamos, simultáneo por parte de la Contraloría a las compras que se realizan o a las contrataciones que se realizan en este marco de la emergencia del COVID,
¿correcto? Y se ha autorizado que se puedan realizar acciones de control concurrente, ¿no? Orientaciones de control, orientaciones de oficio, ¿no? Acciones de control que puedan acompañar a estas acciones. De hecho, ¿no? Lo importante que hay que tener en cuenta en relación a esto son dos cosas. En primer lugar, que estas acciones de control simultáneo no deben diferir finalmente, retrasar las compras públicas porque hay un tema de inmediatez, ¿correcto? Y lo segundo es que evidentemente se espere o se espera que este control concurrente o simultáneo que va realizando la Contraloría evidentemente entienda la situación de emergencia por la cual se está actuando de manera, digamos, inmediata y que evidentemente los precios o valores de una serie de acciones o de una serie de cosas, de una serie de bienes, de una serie de servicios, podrían verse afectados como consecuencia de este tema que se ha presentado no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Continuamos, por favor. Dentro de esta línea de control, ¿correcto? También el Estado ha habilitado, acordémonos, diversas, diversas posibilidades para que la población pueda realizar un control de las adquisiciones que están realizando. Tenemos, por un lado, en PCM, este Portal Nacional de Datos Abiertos, donde se puede averiguar muchas de las cosas que el Estado está invirtiendo en temas para atender temas de COVID, y también el portal del OCE, que también tiene un tema especial para COVID-19. Continuamos, por favor. Otros actores importantes vinculados a este control es el rol de la prensa. Todos los domingos estamos viendo nosotros que nos enteramos de noticias vinculadas a las contrataciones que se estén realizando en virtud del tema del COVID, ¿no? Y finalmente las acciones que viene realizando el Ministerio Público, investigando eventualmente conductas inadecuadas o presumibles comisión de delitos en la utilización de este tipo en la utilización de los recursos que se están o mala utilización de los recursos que se han destinado para combatir con esta pandemia. Sobre esto yo sí quisiera hacer una reflexión, en realidad. Creo que hay que tomar las cosas continuo. Y continuo no significa dejar pasar las cosas o las acciones inadecuadas que puedan estar presentándose o delictivas que se puedan estar presentando. Continuo significa, en mi modesta opinión, que hay que poner cabeza fría en estas investigaciones y en la publicidad de estas noticias, ¿no? Porque a veces el temor por parte de los funcionarios a realizar acciones inmediatas puede ser tan grande que termine paralizando su actuación, ¿correcto? Si por todo o en todos lados advertimos o presumimos o asumimos preliminarmente que hay acciones delictivas, que hay contubernio, que hay colusión, que hay sobreprecios, que hay sobrevaloración, finalmente lo que el funcionario público va a terminar haciendo es lo mismo que han hecho estos 411 municipios, es decir, no hacer nada. Y lo que menos queremos a estas alturas para combatir la pandemia y combatir los efectos inmediatos de esta pandemia es que no se haga nada, ¿correcto? Entonces, este rol que tiene la prensa, que tienen los entes de control, que tiene el Ministerio Público, tiene que ser evidentemente un rol bastante cauteloso, pero también de bastante tiempo. Por favor, continuamos. Respecto de los postores en esta época, ¿qué es lo que en estas adquisiciones para combatir la pandemia? ¿Correcto? Miren, en realidad lo que uno espera respecto de los postores, fundamentalmente a estas alturas, es seriedad en sus ofertas, ¿no? En estos contratistas que son invitados a vender directamente al Estado, lo que mínimo que se va a esperar es seriedad en sus ofertas. No quisiéramos no está bien, es absolutamente inadecuado que alguien ofrezca entregar ventiladores, se adjudiquen a los valores que se han adjudicado, y finalmente pase un mes y no entrega todavía los repuestos, porque no los tenía, los repuestos para que estos ventiladores puedan funcionar. Esto definitivamente es algo
que no debemos permitir, ¿correcto? Más allá de si es que esos ventiladores estaban o no destinados a Consorcio Tacna o Consorcio de la Salud Tacna o no, o si hay el lío contractual que puede existir entre ese consorcio y esta empresa que les vendió los ventiladores, aparentemente. Pero lo cierto es que si le ofrece estos ventiladores al Estado en el plazo para, si mal no recuerdo, dijo en 4 días o 7 días para entregarlos, y por eso se le entrega el contrato, finalmente no puede pasar un mes y no tener los bienes para que esos ventiladores funcionen. Otra cosa que finalmente advertimos también es que en realidad hay una serie de situaciones externas que se están presentando o que se pueden presentar en relación a las compras que hacen las entidades públicas, que hacen los estados en realidad en esta y que habrá que ver en algún momento las responsabilidades que puedan o no derivarse de esos hechos. Por ejemplo, hace algunas semanas hemos visto cómo países como España, ¿correcto?, realizaron compras y Francia resulta que confiscó un sinnúmero de mascarillas que estaban destinadas a España. O lo que dijo, en nuestro caso, la propia exministra Massetti hace semanas atrás, no muchas semanas, que habían países poderosos, digamos Estados Unidos es básicamente a lo que estaba refiriendo, que estaba interfiriendo en las compras que estaban realizando los estados, entre ellos el Estado peruano, para efectos de adquirir bienes que estaban destinados a esta pandemia. Definitivamente eso es un tema que habrá que analizar en su momento, las responsabilidades o no que pudieran derivarse de esas situaciones en el cumplimiento no debido de los contratos que se han estado celebrando. Por favor, continuamos. Ahora, en realidad, con eso hemos abordado, digamos, de alguna manera las implicancias que esto tiene en las contrataciones de emergencia. ¿Qué ha pasado respecto de esta situación? ¿O cuáles son los efectos que esta situación también ha generado en los procedimientos de selección? Quería yo decirle que en esencia estos procedimientos de selección se estaban realizando a la fecha que se decreta, o en las fechas que se decreta la inmovilización ciudadana y el estado de emergencia nacional, han quedado suspendidos como regla general, ¿no? Entonces tenemos una serie de resoluciones directorales que ha emitido la Dirección General de Abastecimiento Público del MEF, ¿correcto?, que establecen la suspensión de los procedimientos de selección iniciados antes del 16 de marzo del 2020. También dispuso la suspensión de los plazos de perfeccionamiento de los contratos y la prohibición de nuevas convocatorias distintas a aquellas que a procesos de selección distintos de aquellos que estuviesen destinados a la atención de los bienes y los servicios vinculados a la lucha contra el COVID o destinados a dar soporte a aquellas actividades esenciales, ¿correcto?, que estaban vinculadas a poder ser desarrolladas en este periodo de emergencia. En ese sentido, hay por lo menos 3 resoluciones directorales que se han emitido, que van hasta el 20, digamos, en vigencias temporales hasta el 27 de abril, y seguramente ante la extensión que de la inmovilización ciudadana que se ha señalado el día de ayer por el presidente de la República, se emitirá una nueva resolución directoral ampliando los efectos de este tema. Continuamos, por favor. Pasemos de frente hasta la diapositiva. Sigamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Ok. También en esta línea, en cuanto a los procedimientos de selección que se han estado desarrollando, ¿correcto? Hay algunos comunicados que los se ha sacado, ¿correcto?, que son importantes recordar, ¿no? Por un lado, tenemos el comunicado 03 del OCE, que garantiza el correcto funcionamiento del CEACE. Se emitió este comunicado un poco diciendo, ya, le informamos a todos que durante esta época de inmovilización el CEACE se están tomando medidas para que el CEACE pueda seguir funcionando, ¿correcto? El comunicado 04 del OCE, ¿correcto?, en donde establece, en línea con lo que había dicho un poco ya la Dirección General de Abastecimiento Público del MEF, señala la obligación de registrar la postergación de las etapas de los procedimientos de selección que estaban realizándose
a la fecha de la inmovilización ciudadana, ¿correcto? Y también en este comunicado 04 se establece, ¿no?, para aquellos procedimientos de selección cuyas etapas habían estado cerradas entre el 25 de marzo del 2020, le señala que la ILOCE les va a brindar un soporte para postergar o prorrogar los procedimientos de selección que podrían haberse estado desarrollando, ¿no?, las etapas de estos procedimientos de selección. Pasemos, por favor. El otro tema, o el otro gran bloque, es cuáles son las implicancias de esta situación en los contratos que se estaban ejecutando. Y acá tenemos sí varias reflexiones que realizar. Hay dos hechos o dos situaciones que son absolutamente reales, ¿no? La inmovilización social que se ha dispuesto por el Estado, ¿correcto? Y esto a su vez genera otras implicancias que vamos a conversar en un momento respecto de los contratos que se estaban ejecutando. Y en consecuencia, esta situación de la declaratoria de emergencia nacional, que va de la mano con la inmovilización social, tiene en primer lugar consecuencias respecto a los contratos celebrados, porque puede afectar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales. Y tanto, esa puede afectar no solamente respecto del contratista, obligaciones del contratista, también puede afectar obligaciones de la entidad. Puede afectar la obligación de la entidad, por ejemplo, de la entrega de información necesaria para el inicio de la ejecución del contrato. Puede afectar los tiempos que tiene la entidad para las conformidades. De hecho, puede afectar los tiempos que tiene la entidad para procesar los pagos, ¿correcto? A su vez, de cara al contratista, definitivamente puede afectar la ejecución misma de sus prestaciones, ¿no?, frente a lo cual surgen las figuras de o suspensión o ampliación de plazo o postergación de inicio del contrato. Corresponderá aplicar penalidades o no en estos supuestos. Surge todo ese tipo de cosas. Sobre esto, básicamente hay que recordar algunas cosas. Si bien es cierto, el marco legal existente permite la suspensión de la ejecución del contrato, o también permite las ampliaciones de plazo, ¿correcto? OCE ha sido claro en señalar a través de un comunicado, si mal no recuerdo, el comunicado 008 me parece, que emitió hace algunas semanas atrás, que lo que corresponde en principio, dada la situación presentada que OCE la ha calificado como causal de fuerza mayor, es una ampliación de plazo contractual, con los efectos que de eso se deriven, ¿correcto? Y, sin embargo, permite que las partes, por acuerdo, ¿no?, puedan disponer la suspensión de la ejecución del contrato. Entonces, ¿y por qué hacemos esta diferencia? Porque recordemos que las consecuencias económicas que se derivan de una ampliación de plazo son consecuencias diferentes de aquellas que se derivan de la suspensión del contrato, ¿correcto? Entonces, la figura que se ha presentado por parte de, digamos, la figura regulada en la ley ante la situación presentada, y tal como lo ha entendido el órgano normativo, técnico normativo en materia de contratación pública, es que esta situación lo que ha generado es un evento de fuerza mayor que justifica legalmente una solicitud de ampliación de plazo, ¿correcto? Y es lo que corresponde y en principio debería ser tramitado, con las consecuencias económicas que se deriven de las solicitudes de la ampliación de plazo, ¿correcto? Sin embargo, permite que las partes puedan acordar también la suspensión de las obligaciones. Y digo esto ¿por qué? Porque no son pocas las entidades, ¿no?, que han dispuesto, por ejemplo, el otro día leía la Dirección General de Electricidad, perdón, una de las direcciones, del Ministerio de Energía y Minas, había dispuesto ellos de manera unilateral, antes del comunicado de OCE, eso sí es cierto,
el mismo, si mal no recuerdo, el mismo 16 de marzo publicó la suspensión de los contratos que ellos habían celebrado por la causal, invocando la causal de la existencia de la inmovilización ciudadana, la situación de emergencia presentada, cuando en realidad la figura de la suspensión es una figura que merece un acuerdo de partes. De lo contrario, lo que correspondería es una ampliación de plazo. Continuamos, por favor. Evidentemente, también se puede afectar la integridad del contrato, ¿correcto? Es decir, más allá del cumplimiento oportuno, una cosa es el cumplimiento oportuno de las prestaciones, ¿correcto? Lo otro es si las prestaciones pueden ser cumplidas tal y cual se conceptualizaron inicialmente en el contrato y como se exigían, por ejemplo, en los términos de referencia que dieron lugar a ese contrato. Me pongo en el ejemplo de aquella empresa o aquel contrato que exige, por ejemplo, experiencia del personal profesional, ¿no? Experiencias que en muchos casos, por ejemplo, en el tema de obras o de consultorías de obras, le requiere o la reúne personas con edad avanzada, pero que el día que se restituya la ejecución del contrato, se levante la inmovilización ciudadana de manera paulatina, de manera total, nos encontramos frente al tema de que personas con más de 60 años no pueden ir a trabajar, no pueden acercarse a los campamentos, no pueden estar en contacto social, ¿correcto? Y finalmente esos contratos prevén eventualmente cierta experiencia que la reúne ese tipo de personal que no va a poder estar prestando el servicio de manera directa y permanente. Esto va a conllevar definitivamente a situaciones que tendrían que conllevar más tarde a modificaciones contractuales, ¿no? Sobre el tema del cumplimiento integral o no, o cambiar o no los temas contractuales. Evidentemente también puede haberse afectado el equilibrio económico financiero del contrato, ¿correcto? A raíz de una serie de cosas que pueden haber sucedido acá. En esa línea nos preguntamos quién debe asumir como regla ese impacto del desequilibrio económico-financiero del contrato frente a una situación imprevista como la presentada. Leí ayer un informe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, en donde se hacían esta misma pregunta, más allá del tema de contrataciones públicas, se hacían esta misma pregunta y se preguntaban quién en estos escenarios presentados es el que debe asumir ese impacto, los privados en general o el Estado. No hablan necesariamente de contratación pública, y en realidad la propuesta que ellos hacían era que esto, dada la magnitud en lo que se ha presentado, estos desequilibrios que se están generando deberían de alguna manera ser asumidos indirectamente por el Estado. Vamos a ver en las siguientes semanas cómo esto va a tener que ser negociado en el marco de la ley de contratación del Estado, en virtud de los contratos que se puedan haber celebrado. A ver, también en esta línea, no nos olvidemos que OCE ha venido dictando una serie de comunicados, ¿correcto? Básicamente, como les decía, el comunicado 05, ¿ya? Es el más relevante, que califica la situación presentada como una emergencia nacional, nos señala básicamente que si no se puede cumplir con el objeto contractual, corresponde solicitar una ampliación de plazo. Permite también que si es que las partes se ponen de acuerdo, puedan suspender el contrato, ¿correcto? Y nos señala también que si se determina que el contrato sí puede ser cumplido sin que se violente el aislamiento social obligatorio, es la entidad la que debe comunicar dicha situación al contratista, ¿correcto? Pero sin que esto conlleve la exigencia a que se desconozca, pues, finalmente el aislamiento social obligatorio. Continuamos, por favor. En materia de el otro bloque, que son ¿qué implicancias tiene esta situación frente a los mecanismos de solución de controversias que se prevé en el marco de contratación estatal, fundamentalmente respecto del arbitraje? Lo primero que debería comentarles es que las disposiciones legales que se han emitido no disponen para nada la suspensión de actuaciones arbitrales.
¿correcto? Pero hay una realidad que se ha presentado. Y la realidad que se ha presentado, dada las normas dictadas, es la inmovilización social obligatoria desde el 16 de marzo y que se mantiene vigente hasta el día de hoy, ¿correcto? Esta situación ha generado, en realidad, que bien sea por cada uno de los tribunales arbitrarios, fundamentalmente en los arbitrajes ad hoc, o bien sea los centros de arbitraje, ¿correcto?, tomen una decisión sobre los efectos que esta situación real y legal conlleva en relación con los arbitrajes que están en trámite. Básicamente, y digo básicamente, no digo unánimemente, pero básicamente, de manera casi uniforme, se ha dispuesto la suspensión de las actuaciones arbitrales, ¿correcto? En el caso de los centros de arbitraje, por lo menos los más importantes, llámese Cámara de Comercio, llámese Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, llámese Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿correcto?, el Consejo Departamental de Lima, lo que han decidido, ¿correcto?, estos centros es fundamentalmente la suspensión, y esta decisión no fue tomada tanto por los tribunales arbitrales, sino fue tomada por parte de los propios centros, ¿correcto? Ahora, sin embargo, esta decisión evidentemente fue tomada en el, digamos, primer momento de la inmovilización ciudadana y que finalmente era por 15 días aparentemente y ya nos vamos por 2 meses. Entonces, pues ya vamos a ir por 2 meses. De hecho, esta suspensión durante tanto tiempo sí preocupa a los diversos agentes que pueden estar involucrados en estos procedimientos arbitrales. Pero también nos encontramos con otra realidad, o sea, con una misma realidad. Hay una inmovilización, una orden de inmovilización ciudadana que podría afectar más allá de la, adelante, continuemos, más allá de la existencia de tecnologías que puedan permitir presentaciones de escritos virtuales, audiencias virtuales, o no, que dicho ese paso, no lo tienen todos los centros de arbitraje implementados, ¿correcto? Pero más allá de eso, lo que evidentemente sí genera esta situación real de inmovilización ciudadana es que las partes, o por lo menos tal vez una de ellas, no pueda tener acceso probablemente a una serie de documentación, información que requiere para efectos de una adecuada defensa. Fundamentalmente ese es el problema que muchas veces tienen las entidades públicas. No nos olvidemos que la declaratoria de emergencia nacional nos agarró a todos un fin de semana, un día domingo. No dio tiempo para que ni siquiera uno pueda ir a las oficinas a retirar los documentos que para 15 días creía que podía haber. Y digo para 15 días, pero hoy día ya estamos yéndonos a 2 meses. Entonces, es delicado continuar sin acuerdo de las partes, expreso de las partes, con actuaciones arbitrales, ¿no? Leía el otro día, por ejemplo, un comentario de un colega de su blog, el doctor Randolfo, que a él, claro, él veía un tema real, decía, oiga, ¿por qué le están pidiendo acuerdo a las dos partes y finalmente, para continuar las actuaciones arbitrales, si finalmente siempre va a haber alguien que no va a querer continuar con las actuaciones arbitrales? Bueno, lo que pasa es que, señores, en realidad, dada la situación de inmovilización social, si no hay acuerdo de las dos partes, el tema tiene complicaciones que pueden ir a un tema de definición de alguna de ellas, ¿no? Entonces, no se puede obligar a continuar con las actuaciones arbitrales en la situación en donde estamos viviendo un estado de inmovilización social, que podría, repito, perjudicar a una de las partes. Ok, continuamos, por favor. A ver, dado el tiempo que tenemos, y para ir concluyendo, básicamente algunas reflexiones finales y algunas sugerencias, ¿correcto?
amigos, los efectos, digamos, de la situación que se nos ha presentado, de esta pandemia generada, y todos lo estamos escuchando, no son efectos que se van a agotar en el periodo de emergencia nacional, ni con la inmovilización ciudadana, ni cuando se levante en principio la orden de inmovilización ciudadana, que ya nos ha dicho el gobierno que va a ir siendo levantada de manera paulatina. Esos efectos se van a extender en el tiempo, pero de una manera que por ahora nos resulta absolutamente imprevisible. No sabemos cuándo se va a acabar este tema. No tenemos la menor idea de si es que esto va a conllevar a un incremento mayor finalmente de infectados, de lamentablemente personas fallecidas. Tampoco tenemos la menor idea cuándo descubrirán la famosa vacuna, o se desarrollará la famosa vacuna, si es que se desarrolla, y finalmente, si es que se desarrolla, no nos olvidemos que fundamentalmente una vacuna no es curativa, sino preventiva, por lo menos tratándose de virus. Es decir, cuando se desarrolle, a los que le dio ya les dio y tendrán que pasar el proceso de la enfermedad, y básicamente será para aquellos que no les haya dado, ¿correcto? Entonces, ante esa situación, los efectos de esta situación real, los efectos de esta pandemia no se agotan con el levantamiento de la declaratoria de emergencia nacional o con el levantamiento de la inmovilización ciudadana. Como todos hemos escuchado, esto nos va a cambiar la vida y por lo menos nos va a cambiar durante buenos meses, y esperemos que sean solamente meses. Miren ustedes, en relación a lo nuestro, lo que yo advierto es básicamente lo siguiente. Durante el momento actual, donde los contratos se han estado ejecutando, es importante que se deje constancia de los hechos que pudiesen estar generando la afectación del cumplimiento de las prestaciones por los medios que puedan estar disponibles, ¿correcto? Si no se puede dejar constancia, no se pudo dejar constancia en un cuaderno de obra por alguna razón, ¿correcto? Porque nos encontró el tema en nuestra casa y no pudimos ir el día lunes 16 a realizar ya la inspección o anotaciones en cuadernos de obra, eventualmente, bueno, se debió dejar constancia por los medios disponibles, ¿correcto? Lo segundo, no nos olvidemos, los actores acá, en este caso los contratistas, que cuando se supere por lo menos la inmovilización ciudadana, y que es el hecho generador de muchas de estas situaciones de dilación en las prestaciones, se formalicen las correspondientes solicitudes de ampliación de plazo. Lo otro que corresponderá cuando se reactiven o se comiencen a reactivar las cosas es verificar cuáles son los niveles de afectación que se han generado respecto de los contratos, a efectos de ver si se plantean o no sus modificaciones o adecuaciones. No nos olvidemos que la ley de contratación con el Estado prevé, tanto y su reglamento, la posibilidad de modificaciones por hechos sobrevinientes, ¿correcto? Pero eso supone que las partes públicas y privadas se sienten pues a negociar esto de buena fe, ¿correcto? Entonces tenemos por ahí el artículo 34, el 34.10 de la ley, el artículo 160 del reglamento que reglamenta este artículo de la ley, ¿correcto?, que es pertinente darle una revisión. Definitivamente, cuando se regrese, habrá que hacer una reprogramación de los plazos de ejecución contractual, ¿correcto? Se conllevará también a la necesidad de tener que incluir protocolos de distanciamiento social y políticas de seguridad, que evidentemente deben ser cumplidos escrupulosamente para tratar de que esto no tenga un rebrote posteriormente. Continuemos, por favor, la última. Un tema interesante también que los actores en materia de contratación pública y fundamentalmente el Estado debe tener en cuenta, y lo están reclamando diversos gremios de contratistas, que agrupan a contratistas, es que en línea con lo que el Estado propugna de no detener la cadena de pagos,
pues que sea el Estado quien cumpla con pagar oportunamente, ¿correcto? Entonces, el Estado pues debe adoptar decisiones para que permitan no romper esa cadena de pago con sus contratistas. Tanto con los casos que están en ejecución de contrato el día de hoy, saludo, digamos, que puede tener algunos comentarios mayores o menores, algunas correcciones, pero saludo, por ejemplo, lo que ha hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Que ha aprobado una directiva, unos lineamientos hace unas semanas atrás para tratar de agilizar los pagos y valorizaciones en diversos contratos que tiene, ¿correcto? Pero claro, es un tema aislado, es un tema del Ministerio de Transporte. Esperemos que esto pueda ser, digamos, replicado en una serie de entidades públicas que permitan, por lo menos, en realidad, atender oportunamente las valorizaciones y los pagos que están pendientes en contratos que están en ejecución. Y también, por qué no decirlo, que el Estado pues cumpla con las obligaciones que ya se han derivado de laudos que han quedado firmes y que no está pagando, o que han quedado firmes y que ante el no pago por parte del Estado, ¿correcto? Los contratistas han tenido que recurrir a procesos judiciales de ejecuciones de laudos en donde la defensa del Estado es casi inexistente, ¿correcto? Pero que sin embargo, como ya se activó el proceso judicial, el Estado tiene el pretexto, digamos, ideal para efectos de decir que no cumplirá con los pagos porque se está siguiendo un proceso de ejecución del laudo que aún sin razón alguna se puede, razón alguna para demorar el cumplimiento del laudo, fácilmente hoy, bueno, antes de la pandemia se demoraban 2 años en ser resueltos, con la pandemia, señores, se va a demorar muchísimo más en ser resueltos, ¿correcto? Sin embargo, por otro lado, el Estado tiene el discurso de no romper la cadena de pagos y el Estado tiene el discurso de que los empleadores deberían tratar de mantener los puestos de trabajo. Un discurso coherente no puede ser el desconocer o el postergar los pagos que el Estado debe realizar en virtud de contratos que ha celebrado en el marco de la ley de contratación con el Estado y que resultan ya exigibles. Otro tema final que advierto que va a tener que pasar es el nuevo enfoque en las normas de contratación pública. Durante buen tiempo, las normas de contratación pública en su enfoque tienen que estar muy orientadas al cumplimiento de medidas sanitarias y vinculado a eso al mayor uso de tecnologías y menor interacción social. Se me viene el tema que habrá que evaluar, por ejemplo, requisitos como la presencia en realización de actos públicos, ¿no? Presencia física me refiero, la exigencia de realizar firmas de los contratos recurriendo a las instalaciones de las entidades públicas, ¿no? O adecuar el tema de los entregables físicos, ¿correcto? En ejecución de contratos. Eso, de hecho, merece ser repensado y ver si es que sobre eso tendrá que haber cambios normativos o bastará simplemente con un tema de adecuación de políticas internas. Un tema ya casi final, que considero pertinente, es que como regla se debería establecer que el retorno, cuando se comienza a levantar la orden de inmovilización ciudadana, el retomar los contratos, el retomar la ejecución de los contratos, debe contar con un plazo prudencial para que eso se realice. Corto, prudente, pero no inmediato. Porque si no nos vamos a encontrar, señores, con que no solamente una sobrecarga excesiva, sino que los primeros días o el primer día en que se levante la inmovilización, vamos a conllevar a una aglomeración de gente nuevamente, digamos, que es lo que no quisiéramos o lo que hemos querido evitar, ¿correcto? Eso al margen que probablemente muchas de las personas no están ni siquiera en los lugares donde tienen que cumplir las prestaciones que son objeto de su contrato. Se me ocurre pensar en aquellas
obras en donde los ejecutores, las personas que están ejecutando las obras o supervisando las obras no están pues en los campamentos a estas alturas, ¿correcto? Habrá que trasladarse hasta allá, ¿no? Y eso no es inmediato. Entonces debería haber un plazo prudente para poder retomar los contratos. Finalmente, estimo que también se deberá propender a adecuar las reglas de los arbitrajes. Me explico sobre esto último. En el tema de los arbitrajes tenemos, digamos, una premisa, o sea, no hay reglas únicas. Cada arbitraje puede estar sujeto a una regla diferente que la de otro arbitraje. Cada centro tiene sus reglas. En los arbitrajes ad hoc, cada arbitraje ad hoc tiene sus reglas. ¿Y de cara a qué? De cara a que, por ejemplo, en algunos casos arbitrales todo es virtual o todo puede ser virtual, porque la regla sí lo permite. En otros casos arbitrales nada es virtual, ¿correcto? Y en otros casos arbitrales hay una mezcla de virtualidad con presencialidad, ¿correcto? Entonces, cuando regresemos o comencemos a regresar, cuando se comience a levantar la orden de inmovilización ciudadana, en los arbitrajes que están en trámite, probablemente sea necesario evitar el tema de la interacción social, de interacción física me refiero, ¿no? Y en esa línea, pues a lo mejor tenga que propenderse a cambiar esas reglas de presencialidad o que exigían presencialidad a reglas de virtualidad. Pero, digamos, esas reglas fueron pactadas por las partes, ya sea pactadas de manera directa o por remisión al remitirse a un reglamento de un centro, al que se sometieron y se sujetaron. Entonces la pregunta es, ¿y si queremos cambiarlas, a quién le corresponde cambiarlas? ¿Podría cambiar un tribunal arbitral esas reglas? ¿Podría cambiar el centro esas reglas? ¿O requiere acuerdo de partes? En realidad, creo que todo nuestro sano juicio, a todos, nos conlleva a pensar que debemos ir en línea con tratar de evitar, en la medida de lo posible, los actos presenciales, ¿correcto? No exponer a nuestra gente al tema de mayores contagios. Se levantará la orden de inmovilización social, pero el virus sigue dando vueltas y va a seguir dando vueltas. Entonces, creo que ahí lo que corresponde es una actuación, o lo que esperamos, es una actuación prudente de las partes, no oposiciones a cambios de reglas de manera inadecuada o de manera antojadiza. Y ahí juega un rol muy importante, creo yo, la Procuraduría Pública, ahora que se han centralizado las Procuradurías, la Procuraduría Nacional en materia de arbitraje. Esperemos que, y hasta donde yo tengo entendido, algún centro de arbitraje está tratando de coordinar con ellos o sugerirles, pues emitan lineamientos a sus procuradores en general del Estado que ven temas arbitrales para efectos de que no se opongan a este tipo de cambios en los procedimientos arbitrales, de reglas en procedimientos arbitrales, ¿correcto? Y vayamos un poco más hacia la virtualidad, ¿no? Eso nos va a obligar definitivamente a poder enfrentar de una forma distinta este virus, pandemia que estamos viviendo, y como digo, no se acaba con el momento que se levante la orden de inmovilización social. Bien, amigos, nos ha tocado y somos testigos, por lo menos quienes hablan, creo que en realidad todos ustedes también, no creo que alguien haya vivido de los que está acá, por lo menos asistiendo a esta charla, a esta conversación, haya vivido la gripe española, ¿correcto? Pero por eso me atrevo a decirles que lo que estamos conversando, intercambiando acá ideas, a nadie nos ha tocado vivir una situación como la que se ha presentado el día de hoy. Delicada, por cierto, pero también retadora. Y estoy seguro que si es que asumimos cada uno desde nuestro espacio esta situación con responsabilidad, los efectos negativos que este tema tiene
que se van a dar lamentablemente, que se están dando lamentablemente, pero lo podemos superar en el, no le digo corto, pero sí mediano plazo, ¿correcto? Espero que haya sido de interés un poco las ideas que hemos intercambiado el día de hoy y a su disposición en caso de cualquier consulta, duda o para vernos hasta una nueva oportunidad. No sin antes reiterar mi agradecimiento a los jóvenes que han hecho posible esta conversación. Doctor Tafur, los integrantes de PRL agradecemos su participación en nuestro primer webinar. Asimismo, agradecemos al estudio Tafur, asesores y consultores. Y a todos los asistentes, los participantes, muchísimas gracias por su tiempo. Les estaremos remitiendo la presentación por sus correos electrónicos. Y finalmente les pedimos que estén atentos a nuestras redes, ya que en las próximas semanas anunciaremos información de nuestro segundo webinar. Muchísimas gracias y buenas noches.